sus estímulos hacia el nódulo auriculoventricular. Aquí hay unos segundos de descanso y luego continúa por el tronco de las de His, ¿ya? Para dividirse en dos ramas grandes, para el ventrículo derecho y para el ventrículo izquierdo. Rama derecha, haz de His, rama izquierda, haz de His, el tronco de la rama izquierda de haz de His, que se divide en tres fascículos, ¿no? Anterior superior, posterior inferior y las septales, ¿no? Entonces, esta rayita significa que hoy vamos a hablar algunos arritmias, lo que llamamos supraventriculares. Por encima del tronco del haz de His se llaman supraventriculares. Y los que son por debajo se llaman ventriculares. Hoy vamos a tocar eso. Mañana hablaremos sobre los bloqueos auriculoventriculares e intraventriculares, ¿no? Digo, el viernes vamos a hablar sobre los bloqueos o trastornos de conducción. Hoy manejamos las supraventriculares. Arritmias sinusales, arritmias auriculares y arritmias nodales. Y cuando uno comienza, esto vuelvo a repetir, siempre tratar de leer el electro en forma ordenada, no desordenada. Siempre el ritmo, ¿es sinusal o no es sinusal? Frecuencia cardíaca, ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Eje del corazón. Es tan sencillo que en algún momento tienen que aprender bien para orientarnos sobre qué patología estamos hablando. Las ondas P, segmentos e intervalos PR, complejos QRS, más que todo el voltaje y el ancho. Segmento ST, más que todo el supra o infra, intervalo QT, actualmente está de moda el uso de cloroquina que alargan y producen muertes súbitas. Ondas T y las ondas U tienen su significado. Ahí tienen, vuelvo a repetir esto, frecuencia si es taquicardia o bradicardia, taquiarritmia o bradiarritmia. Eso os vamos a llevar ahora. Ritmo es regular o es irregular, ¿no? Ondas P existen o no existen. Si existen, si es sobrecarga auricular o derecho o izquierdo. Ondas P altas, picudas o anchas. Complejo QRS es ancho o es estrecho. Si es estrecho es normal, si es ancho nos da la impresión de un bloqueo de ramas, izquierda o derecha. La relación de P-QRS, si es corto, en caso de Wall-Parkinson-White, si es corto sí, si es prolongado en caso de bloqueos auriculoventriculares. Es variable dependiendo de la conducción AB. ST es normal, descenso, puede ser sobrecarga ventricular, puede ser injuria ventricular, ¿no? Si es ascenso, pudiera ser unas sobrecargas, trastornos electrolíticos o, caso contrario, infartos cardíacos. El eje es importante si es izquierda a la derecha o es extremo, vamos a ver ahora. Ondas T, si es negativo, es picuda, etc., ¿no? Ondas T negativas. ¿Es simétrica o es asimétrica? Simétrica, que indicaría una isquemia, ¿no? Miocárdica. Asimétrica, una sobrecarga, ¿no? Si es alta picuda, también nos hace sospechar una hiperpotasemia o un cuadro de infarto agudo de miocardio hiperagudo. Bien, hoy vamos a tocar justamente los trastornos de ritmo. Mañana tocamos trastorno de conducción, o digo el viernes. Las taquiarritmias, bradiarritmias, supraventriculares, ventriculares, regulares e irregulares. Cuando hablamos de taquiarritmias, fíjense bien, hablamos de taquiarritmias supraventriculares, ventriculares, las supraventriculares, ¿no? Solo en tejido auricular, nada más, auricular es lo más frecuente. Fíjense, las sinusales son más secundarios y las nodales son más de tipo trastornos de conducción. Las auriculares, las más frecuentes son la fibrilación auricular, el flutter y la taquicardia auricular. Son lo más frecuente que vamos a ver. Claro, por supuesto que sí, taquicardia sinusal también. A nivel del nodo auricular, corresponde a las taquicardias supraventriculares de la unión auriculoventricular, las reentradas y las vías accesorias, ¿no? Dentro de esto tenemos diferentes tipos de arritmias que vamos a ver más luego, que componen las taquicardias supraventriculares. Las arritmias supraventriculares, arritmias que se originan en las aurículas, en el nódulo AB, encima del haz de His. Las ventriculares por debajo de haz de His. Ahí tienen, ¿no? El nódulo sinusal, auricular, haces internodales o las auriculares, nódulo AB, ¿cierto? Haz de His por encima de este, entonces llamamos supraventriculares. Ya, las más frecuentes que vemos hoy en día
en nuestro medio y en el mundo entero son las arritmias sinusales, taquicardias sinusales, que generalmente no son secundarias, ¿no? O pueden ser en fenómeno que a veces se asocia de taquicardias con bradicardias. Las arritmias auriculares, arritmias de la unión, fibrilación auricular, aleteo y la disfunción nodo sinusal. De estos, ¿cuáles son las más frecuentes? Las sinusales o las secundarias, la fibrilación auricular y el nodo sinusal. Aleteo también. La arritmia más frecuente en el mundo que trae problemas de tipo cerebrovasculares, todo aquello son la fibrilación auricular, ¿no? Dentro de las ventriculares, vamos a ver, ahora también vamos a ver extrasístole ventricular, parasistolia ventricular, taquicardia ventricular, fibrilación, aleteo y pausas o paros, ¿no? Extrasistolia ventricular es muy frecuente, al igual que taquicardias, ¿no? Ventriculares. Las extrasístoles son más frecuentes acá. Bien. Nódulo sinusal, taquicardia sinusal. Aurículas, ritmo auricular caótico, extrasístolas auriculares, taquicardia auricular multifocal, vamos a ver el trazado, fibrilación auricular, aleteo y la taquicardia auricular. En la unión, típica lenta rápida, atípica lenta rápida lenta, al revés, ¿no? Se llaman taquicardias o arritmias nodales. De las vías accesorias, las dos que más frecuentes son taquicardia por entrada AV ortodrómica y la antidrómica, ¿no? Ahí vamos a ver a Wall Parkinson White, Longanon-Levy, eso nos toca para ver el viernes. Bien, hoy vamos a tocar las taquiarritmias, cuando las alteraciones provocan ritmos rápidos, taquicardias y o adelantadas que llamamos ectopías. Ahí tienen ondas P, pueden ser anchas, sobrecarga auricular izquierda, o picudas, sobrecarga auricular derecha, segmento ST, vemos más que todo en bloqueos AB, ¿no? Cualquier grado. QRS, vemos más que todo cuando hay hipertrofias, voltajes elevados, bloqueos de rama, cuando están ensanchados, o infartos, cambios de polaridad, ¿no? Segmento ST, supradesnivel, en caso de infartos o en caso de trastornos electrolíticos, infradesnivel en caso de lesiones o en caso de sobrecargas ventriculares. Onda T picuda simétrica, isquemia miocárdica, asimétrica pudiera corresponder a sobrecargas ventriculares. Bien, aquí vemos, fíjense, es un electro normal, para empezar, ¿ya? Fíjense que hay ondas P pequeñas y angostas, ¿no? P, segmento ST, QRS, angostito, dos cuadraditos chiquititos, ST, isoeléctrica, y la onda T, la despolarización. Despolarización auricular, ventricular, y la repolarización. Una frecuencia de, fíjense, hemos dicho, cuando son regulares hay que contar 300 sobre número de cuadraditos. Aquí, ¿cuántos cuadraditos hay en un complejo otro? 1, 2, 3, 4. 300 dividido entre 4 serían 75 latidos por minuto. Es la frecuencia cardíaca, ¿ya? En el eje hemos dicho que siempre hay que fijarse el D1 y ABF, ¿no? Si el D1 es positivo y ABF positivo, el eje está dentro de 45 grados, ¿ya? Eje normal, es un electro normal. Cuando hay arritmias fisiológicas, generalmente esto ocurre en algunos personas adultas o personas atletas o personas o niños principalmente, en niños más frecuentes. Es normal el electro, pero con ritmo sinusal un tanto variable en función a la respiración. ¿Ya? Aquí tenemos ritmo sinusal, pero los complejos a momentos cortos y a momentos largos, ¿no? A momentos cortos, a momentos largos. Esto es en la inspiración, esto es en la expiración. Se llama arritmia fisiológica o respiratoria o funcional, ¿ya? Del nódulo sinusal. Estos arritmias son del nódulo sinusal. Arritmia sinusal o respiratoria, por eso ya. Son sinusales, hay ondas P en toditos, pero varía en función a la inspiración, expiración, inspiración, expiración. Otro caso de arritmia sinusal, fíjense, ¿no? Aquí aumenta un poco más, una frecuencia de 1, 2, 3, alrededor que llega a 75, 80, y aquí baja a 60 por minuto, ¿no? ¿Ya? Entonces, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Un poco es fisiológico, que no salga del rango de frecuencia, más de 90 o menos de 40, se trata de arritmia fisiológica. Ahí tienen otro caso, un trazado, ¿ya? Inspiración, expiración, arritmia sinusal, ¿ya? O algunas veces hay que diferenciar de las arritmias auriculares anticipadas, ¿no? Extrasístoles auriculares, ¿no? De monofocales.
Sí, extrasístoles auriculares. Mire, fíjense, aquí hay un espacio con una frecuencia de 1, 2, 3, 4 y medio, que viene a ser más o menos alrededor de 80, 60 y 70 por minuto, ¿ya? 70 por minuto. Aquí una frecuencia 1, 2, 3, 85 por minuto, ¿no? Entonces hay una onda P, que es por la despolarización auricular, que anticipa, ¿no? Entonces se llama extrasístole auricular. Hay una despolarización auricular anticipada. Fíjese, acá hay otro igual, ¿cierto? Entonces, con pausa compensadora se llama, ¿ya? Si medimos entre dos complejos, esta distancia es lo mismo, los otros dos complejos, ¿ya? Seguidos que son normales, es igual. Por eso se llama extrasístole auricular compensada, ¿no? Aquí hay bigeminismo auricular, un latido normal y otro latido anormal. Latido normal, anormal, anticipa el latido auricular, aquí es normal, y aquí anticipo otra vuelta, bigeminia auricular. Son supraventriculares, por supuesto. Ritmo auricular que llamamos caótico o de varios focos. Tiene varias formas. Aquí tenemos un anticipo de ritmo auricular que conduce. Aquí ritmo normal, aquí conduce, igual manera, pero anticipa. Aquí hay otra forma, fíjense, más corta, ¿no? Entonces, de diferentes, es de otro foco, es de otro foco. Diferentes focos de morfología diferente a las aurículas, pero las conducciones son con complejos subventriculares iguales. Se llama taquicardia auricular multifocal, de muchos focos, ¿ya? Y esto aparece en la mente por patologías respiratorias crónicas o por trastornos electrolíticos. Taquicardia sinusal. Se llama taquicardia sinusal, a ritmo acelerado, pero que tiene ondas P y que nacen del nódulo sinusal, ¿no? Aquí vienen, mira, ritmo sinusal, hay ondas P en toditos, ¿cierto? Y son regulares. Una frecuencia de 1, 2, 140, 150 latidos por minuto, ¿no? Es una taquicardia. Sinusal se llama porque hay ondas P, porque nacen el impulso del nódulo sinusal, ¿cierto? Taquicardia sinusal. En toditos hay una frecuencia de 140 latidos por minuto, o sea, más de 90, por eso en taquicardia. Es sinusal porque hay ondas P y son regulares. Aquí tienen otro, taquicardia sinusal, ¿cierto? Taquicardia sinusal, toditos, ¿no? ¿Ya? Taquicardia sinusal, hay ondas P altas picudas, que es tema de otro día. Taquicardia sinusal. ¿Cuánto de frecuencia tiene? 1, 2, 3, casi 120 latidos por minuto, ¿ya? Entonces hay onda P, en toditos son regulares y hiperactivas. Más de 90 por minuto, más de 100 latidos por minuto. Aquí tienen otra taquicardia sinusal. Ondas P, QRS angostitos, ondas T, P, que conduce en toditos, son regulares, una frecuencia de 1, 2, 3, 100, 110 latidos por minuto. Sigue siendo taquicardia sinusal leve, ¿cierto? Bien. La cosa que vean el electro. Viendo el electro, uno nunca se olvida. Aquí tenemos, fíjense, un latido que anticipa, que ya supraventricular, no hay ondas P, por tanto será nodal, ¿ya? QRS angosto. Taquicardia supraventricular de origen nodal, ¿ya? El QRS angostito, pero no hay ondas P, no anticipa, ¿cierto? Aquí está. Extrasístole supraventricular QRS angosto, ¿ya? Aquí viene un QRS ancho, que es extrasístole ventricular, ¿ya? Aquí tienen otro extrasístole supraventricular, ¿no? Aislado, porque son pocos QRS angostos. Taquicardia supraventricular. Otra forma de presentación que aquí no hay ondas P, por tanto será taquicardia supraventricular de origen nodal, ¿ya? Taquicardia nodal sigue siendo QRS angosto. No hay aberrancia, ¿cierto? Taquicardia, otra taquicardia supraventricular. Es más, aquí hay una frecuencia más o menos alrededor de más de 200, fíjense, ¿no? ¿Ya? Hasta aquí 220 latidos por minuto, son más frecuentes. QRS angosto sigue siendo ondas P posiblemente, pero mientras no veamos, cuanto mayor frecuencia, a veces las ondas P se interponen en el QRS, ¿listo? Ya una frecuencia 220. Esto dependiendo de si hay compromiso hemodinámico o no hay compromiso hemodinámico para tomar una conducta, una cardioversión farmacológica, etcétera. Si es un paciente joven, tranquilamente revierte con amiodarona, etcétera, ¿no? Bien, taquicardias son regulares, QRS angostos, que pudieran ser auriculares, sinusales o nodales. En este caso, impresiona que es nodal, ¿no es cierto? Bien, de la unión.
Esto es un típico taquicardia de la unión. Fíjense, los QRS están angostos, no hay ondas P, por tanto son del nódulo, ¿ya? Del nódulo auriculoventricular. Abajo hay una, fíjense, hay una activación auricular que precede a la ventricular, ¿ya? O sea, retrógrada que llamamos, ¿cierto? Ondas P negativas. Aquí hay otro, taquicardia nodal, ¿ya? La activación auricular sucede a la ventricular, por lo cual la onda P sigue después del complejo QRS, ¿no? Después anticipa la nodal y luego recién viene después en forma retrógrada las aurículas, ¿ya? La típica nodal, este es con P negativas y este es con P posterior a la despolarización, pero son retrógradas que llamamos. Sigue siendo taquicardia supraventricular de origen nodal con QRS angosto. Ahí tienen, típico, ¿no? ¿Ya? Esto sí hay que diferenciar de las taquicardias supraventriculares con aberrancia o taquicardias ventriculares. ¿Ya? Esto es un electro para poder hacer diferencias. QRS angostitos, aquí impresiona que fuera bloqueo rama derecha, ¿no? Pero sí hay que utilizar criterios de Brugada. Eso es un poco más para diferenciar más en cómo se diferencia. Otra clase vamos a hacer eso, para diferenciar supraventriculares, las ventriculares con aberrancia, ¿no? O las idioventriculares que también se llaman. Bien, aquí tienen un latido, otro latido anticipa al latido normal, a la frecuencia normal auricular. Se llama extrasistolia auricular. Auricular porque hay ondas P. Aquí tenemos taquicardia supraventricular porque no hay, aparece un poquito la onda P, en algunos no aparece, ¿no? Se llama supraventricular, pero QRS ancho y regular en toditos, ¿ya? Aquí, extrasistolia nodal, no hay ondas P, ¿no? Pero es QRS angosto y aparece de un momento a otro. Extrasistolia nodal, taquicardia supraventricular y las extrasistolias auriculares, ¿ya? Para diferenciar más o menos de los tres. Fibrilación auricular, la arritmia más frecuente. En la fibrilación auricular lo característico es que ritmo caótico finito de ondas P con ritmo ventricular irregular, ¿ya? No hay ondas P manifiestos, son chiquititos, ondas F pequeñitas, pero ritmo irregular, ritmo ventricular irregular. Fíjense, aquí hay una arritmia de origen supraventricular, QRS angostitos, irregular, no hay ondas P, fibrilación auricular. Nunca se olviden esta arritmia, es lo que más van a ver en su vida, en su práctica diaria, ¿no? Aquí hay ritmo ventricular irregular, no hay ondas P, ¿ya? No hay ondas P, pero sí ritmo ventricular QRS angostito porque es supraventricular irregular. Aquí tienen otro, fibrilación auricular de respuesta moderada. Otro ejemplo, aquí tienen otro ejemplo, fíjense con ligeras pausas, son propios de la fibrilación auricular múltiple focos. Aquí tienen ritmo sinusial que se convierte en FA. Moderada respuesta ventricular, una frecuencia entre 90 y 60 latidos por minuto. Fíjense aquí, con ya ligera pausa, digo bradiarritmia porque el pulso ya es menos de 60 por minuto, posiblemente 45, 50 latidos por minuto, hay que medirlas, ¿no? Aquí otro, fibrilación auricular, y este es una fibrilo aleteo, ¿no? Impresión aleteo, pero es una fibrilación auricular con ritmo irregular, pero con una frecuencia que está a menos de 40 por minuto. ¿Ya? Bradiarritmia tipo FA de baja respuesta ventricular. Aquí tienen otro típico, las fibrilaciones auriculares de moderada respuesta, 80 latidos por minuto más o menos. Aquí, fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Aquí es irregular, QRS angostos, con una frecuencia más de 120 latidos por minuto. Fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Fibrilación auricular de moderada respuesta ventricular y la anterior era de baja respuesta ventricular. Aleteo. Aleteo es un poco más fácil, hay típico, atípico, aquí vamos a ver la típica, donde hay ondas P muy manifiestas, ondas en serrucho que llamamos, QRS más es regular, QRS regulares, pero ondas en serrucho que llamamos F, ondas de aleteo o flutter, ¿no? Entonces muy manifiesto, diferente al de la fibrilación auricular, que son QRS irregulares y ondas P finitas, ¿no? Aleteo auricular, no se olviden, y QRS más regulares, ¿no? Esto puede variar en función de la conducción, ¿ya? Aquí tienen un aleteo, flutter, fíjense, típico, ¿ya? Hay ondas en serrucho, en toditos, aleteo, no se olvide. QRS generalmente son regulares, ondas P, manifiestos grandes que se llaman en forma de serrucho.
Aquí tienen, ¿ya? Desde, ¿cuánto de frecuencia tiene? 1, 2, 3, 4, 75 por minuto. Aquí tienen, fíjense, típico que viendo un electro nunca se van a olvidar. La cosa es ver, en el electro es ver. Aleteo de baja respuesta ventricular. Fíjense una frecuencia, ¿cuánto tiene acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 latidos por minuto. Ondas F en serrucho en toditas. Una aleteo de baja respuesta ventricular. ¿Ya? Aquí tienen, fíjese, irregular, pero aparece ondas en serrucho. ¿Ya? Irregular, ondas en serrucho, de variada conducción, ¿no? A esto le llamamos fibriloaleteo, o sea, es mixto. Hay fibrilación, aleteo al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver un poquito sobre las bradiarritmias. Hasta aquí hemos visto las taquiarritmias, la fibrilación auricular más frecuente, la bradicardia sinusal, etc., ¿no? Ya. Las bradiarritmias, cuando los ritmos son lentos, bradicárdicos o escapes o estopías, ¿no? Aquí tenemos una bradicardia sinusal, pulso, frecuencia bajo, menos de 50-60, ¿no? Aquí tenemos frecuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Aquí tenemos una frecuencia de, no se ve bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una frecuencia de más o menos 44, 45 latidos, pero QRS angosto, por eso se llama sinusal. Ondas pentauditos, QRS angosto, no es ventricular, es sinusal arriba, pero con pulso bajo o bradicárdico. Aquí tienen otro, un trazadito muy bueno, ¿ya? Frecuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 latidos por minuto. Bradicardia sinusal, porque hay ondas P, ¿no? Bradicardia, pulso bajo, o regulares, QRS angosto, más presencia de ondas P que son normales, ¿ya? Bradicardia sinusal. Aquí tienen otra, una bradicardia sinusal. Bradicardia es una bradiarritmia, tiene 3 componentes. Los latidos auriculares laten por su lado y los ventrículos por su lado. Lo que llama la atención, ya vamos a la próxima clase, en QRS angosto. ¿Ya? Imagen de QRS angosto. Si es QRS angosto, hay que pensar en dos: rama derecha, rama izquierda. En este caso es rama derecha. ¿Ya? Además, el eje, este es isodifásico, aquí es negativo, hay un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿no? Lo importante aquí es una bradiarritmia. Bradiarritmia regular con ondas de posiblemente de FA o taquicardias auriculares. ¿Listo? Con vamos a decir. Aquí hay una bradiarritmia. Fíjense qué es. Hay unos QRS angostos, lentos y ondas en serrucho, un aleteo. Fíjense, aleteo con respuesta ventricular bajo, ¿ya? Ondas en serrucho, QRS, aquí está uno, está otro, ¿ya? Son bradiarritmias mixtas, bloqueo rama derecha, y aquí un hemibloqueo más aleteo y bradicardia. Aquí hay uno, fíjense bien, la zona bradicardia, bloqueo rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo, más bradicardia, QRS anchos y pulsos muy lentos. Es bradicardia sinusal, típico de Chagas. Aquí tienen otro. Ondas P aparecen en un lado, aquí onda P, esto conduce, esto no conduce, conduce, no conduce, conduce. Es un bloqueo AB, segundo grado, Movich 2, ¿ya? Uno conduce, uno no conduce, pero sigue siendo bradicardia, ¿no? Con respuesta ventricular baja, uno no conduce, no conduce, ¿no? Es un bloqueo AB, segundo grado, Movich. Vamos a ver eso, ¿ya? Después con mi bloqueo anterior izquierdo. Bradicardia sinusal. Aquí hay otro bradicardia, fíjense más cuánto de pulso tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos casi alrededor de 30, 28 latidos por minuto. Es un paciente con Chagas, con bloqueo rama izquierda, QRS ancho, ya no hay S profundos, ¿no? Con hemibloqueo. Por supuesto, bradicardia sinusal con conducción auricular caótica o no hay. No, o sea, esto no conduce muy a 2 meses, no conduce, es un bloqueo AB completo. Bloqueo AB completo. Aurículas laten por su lado, aquí aurícula, 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 aurícula. Fíjense acá, ¿no? No hay correlación entre aurícula y ventrículo. Aquí las aurículas son regulares y los ventrículos también por su lado regulares, pero independientemente laten los dos. Es una bradiarritmia mixta. Bloqueo AB completo, bloqueo rama izquierda, ¿cierto?
Bien, es una bradicardia sinusal extrema. Es un pacientito que en algún momento hizo un ACV, después había que colocar urgente un marcapaso transitorio, por lo menos hasta implantar. Es una bradicardia sinusal extrema, una frecuencia de 20 y pico %, ¿ya? Pero existen 8 medios estos pacientes que viven con esa bradicardia, pero en algún momento son de alto riesgo que urgente hay que colocar marcapaso. Aquí tiene otra bradicardia, bradiarritmia con bloqueo AV completo. Fíjense, latidos auriculares laten por su lado y los ventrículos por su lado. Bueno, aquí llamamos disfunción nodosinusal. Disfunción nodosinusal es, o síndrome taquibradi, es una enfermedad del nódulo sinusal que se vuelve loco, como se dice, a momentos acelera, a momentos bradicardiza, no hace, o sea, baja su salida de impulso y a momentos se para, ¿ya? Es una asociación de taqui, bradi y pausas, ¿no? Como este caso, ritmo normal y a momentos se paró, se llama pausa sinusal asociado con taqui o bradi. Aquí ven, fíjense, hay una taqui y a momentos se paró. Se llama pausa sinusal o paro sinusal y a momentos sale y a momentos late normal. O sea, uno no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, taquiarritmias ventriculares. Un complejo QRS ancho, un solo complejo se llama extrasístole ventricular. 2 complejos se llaman duplas. 3 complejos, tripletas. 4 a 5 complejos, salvas de taquicardia ventricular. Cuando el taquicardia de QRS ancho, menos de 30 latidos, no sostenida, ¿ya? ¿Ya? No sostenida. Mientras más de, bueno, por supuesto, más de 30 segundos, sostenida. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, esto hay que diferenciar con QRS ancho o QRS angosto, por supuesto, ¿no? Ya. Por ahí puede ser taquicardias ventriculares con aberración o idioventriculares que corresponden a ventrículas. Aquí tienen una clasificación, esta es la clasificación que actualmente usamos en nuestro medio, en el mundo entero, uno viendo la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cuántos son y a qué tipo? Si es monofocal, un solo foco, o es polifocal o ambos, ¿no? Entonces, en función de eso, dividimos en A, ¿no? Clase 1 son raros los extrasístoles, pero monofocales o multifocales. Clase 1, 1A o B, ¿no? Este para la frecuencia, ¿ya? Menos de 50, mayor de 90 o está en frecuencia normal, pero aparece extrasístoles con QRS ancho, que son ventriculares, pueden ser monofocal de la misma forma, multifocales de diferente forma o morfología. Clasificación de Mayburg o Mierburg, esto tiene que saber muy bien para clasificar en qué tipo de arritmia tenemos, ¿no? Aquí tienen, es un extrasístole ventricular QRS ancho, monofocal, la misma forma. Aquí hay otro que es otra forma, pero la misma forma, extrasístole ventricular, ¿listo? Aquí hay una bigeminia ventricular, uno normal, anormal, normal, anormal, normal, anormal, ventricular monomorfa, la misma forma toditos, ¿ya? Arritmia ventricular tipo bigeminia, ¿ya? Extrasístole ventricular frecuentes tipo bigeminia monomorfa. Aquí tienen igual bigeminia ventricular, QRS ancho, ¿no? Uno normal, anormal, normal, anormal, ¿cierto? QRS ancho, bigeminia ventricular. Es un típico bigeminia ventricular. Acá hay otro que es normal, anormal, normal, anormal, otro trazado característico de bigeminia ventricular, QRS ancho. Aquí hay otro, fíjense, aquí hay una trigeminia, ¿ya? Dos normales, uno anormal, dos normales, uno anormal, dos son trigeminia, 3 latidos, ¿no? Después de 2 sale 1, monomórfica, ¿cierto? En toditos monomorfo, ¿no? Aquí hay otro latidito, pues, parece polimorfo, porque hay otra forma diferente, ¿cierto? Forma diferente, otro diferente, polimorfo, 2 formas, ¿no? Pero ese es así, extrasístole ventricular polimorfa, aumentos con trigeminia, que asocia con trigeminia ventricular monomórfica. Ya, una taquicardia ventricular, QRS ancho, no hay ondas P y seguidos. Son latidos que están alrededor de 150 a 200 latidos por minuto. Taquicardia ventricular. Esto, cuando ven, nunca se van a olvidar. QRS anchos y pulsos rápidos. Otra forma de presentación de las taquicardias ventriculares, QRS ancho, aquí, ¿no? Fíjense,
¿no? Latidos hasta, incluso alcanza hasta 250 latidos por minuto. Otra taquicardia ventricular, QRS ancho, ¿no? Fíjense, taquicardia ventricular monomorfa, la misma forma. Taquicardia ventricular polimorfa, fíjense, varias formas, ¿no? Polimorfa, ¿no? Aleteo ventricular. Esto viene a ser más o menos parecido a torsión de punta, ¿no? Que es sinónimo de paro cardíaco, ¿no? Aleteo ventricular, igualitos, diferente a esto. Y este es ya fibrilación ventricular, ritmo ventricular caótico que llamamos. Aquí tienes ritmo sinusal. Aquí tienen extrasístoles supraventriculares, ventriculares, ¿no? Dupla, aislado, dupla. Aquí tienen duplas, aislados, duplas. Y esto a veces puede convertirse en un ritmo de taquicardia ventricular, polimorfa, asistolia y el paciente entra en paro, ¿cierto? Es la forma como hay paros cardíacos o pausas ventriculares que sinónimo a la muerte. Bueno, por hoy eso es todo. Creo que estamos en hora. Si tienen tiempo para ir o para asistir a farmacología. Hoy hemos tocado solamente arritmias supraventriculares, brady y taqui, y ventriculares. La próxima es un tema muy bonito que es muy frecuente también en nuestro medio, los bloqueos. Tema muy bonito, muy interesante, que vamos a, por lo menos un 45 minutos vamos a tocar.